días, hermanos. Soy el padre Eduardo Chávez, como ustedes saben, soy el teólogo magistral guadalupano de la Basílica de Guadalupe. Soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Pues estamos aquí hablando con ustedes muy a gusto sobre algunos de los temas más importantes en el proceso para la canonización de San Juan Diego que todos tenemos que conocer. Además de todo lo que implica esta devoción tan grande, tan maravillosa de Santa María de Guadalupe para el mundo entero y cómo es venerada precisamente en todos los lugares de la tierra. Quiero simplemente puntualizar algunas de las cosas que me parecen muy importantes y que algunos me han preguntado y han como por primera vez captado esto que estoy diciendo y me parece muy importante, que es una de tantas cosas, la humildad. Dios no se encuentra en otro lugar más que en un corazón humilde. Eso está clarísimo. La humildad, la sencillez. Dios no está en otro lugar. Porque simplemente cuando hay la soberbia, el orgullo, el ego, pues simplemente es quitar uno mismo a Dios de su corazón para que ahí se deposite nuestro ego, pues nuestro ser, nuestro yo y nuestro pensar que somos lo más grande y semidioses. Por eso la humildad es el lugar donde se encuentra verdaderamente a Dios. Y lo que yo decía y que vamos a reflexionar es esto. Juan Diego es un hombre humilde. Se le conoce por esta virtud de humildad, de sencillez, de paciencia. Es un hombre humilde. Incluso aquí en la Basílica de Guadalupe, cuando celebramos la Santa Misa, a muchos de nosotros, en vez de decir solamente por los santos, como se dice, ¿no? Sino que siempre cuando lo mencionamos a él decimos por el humilde San Juan Diego, por el humilde San Juan Diego. No necesitamos decir el humilde San Juan Diego, simplemente por San Juan Diego y ya. Sin embargo, nos sale esto porque es la virtud más grande de Juan Diego, la humildad. Pero la humildad no viene o no está o no tiene Juan Diego porque se convirtió y se hizo católico. Aquí está el punto, pues. No es humilde Juan Diego porque se haya bautizado, no es humilde Juan Diego porque se haya convertido a ser católico. No. La humildad entre los indígenas era una de las más grandes virtudes. Y ahí tienes la obra de Fray Bernardino de Sahagún que nos refiere cómo educaban los padres a sus hijos chiquitos, a sus socoyotitos. Y cada momento era decirles, sé humilde, de un corazón humilde, un corazón, fíjate, dicen, endiosado, que significaba lleno de Dios. Sea humilde, con un corazón de endiosado. No confundas, endiosado no es soberbia. No, es endiosado lleno de Dios. Un corazón humilde, sencillo, sé paciente. Cuando te traten mal porque te hayan enviado para hacer algún mandado, pero te trataron mal, no regreses con quien te envió, todo molesto y quejándote en contra de aquellos que te maltrataron. Antes bien, debes de presentar un rostro sereno. Eso lo dicen los indígenas. La humildad en el comportamiento, en el ser, todo era virtud entre los indígenas sin conocer a Jesús, sin bautizarse. Así que Juan Diego tiene una humildad por el pueblo, porque así es el pueblo, porque así es la cultura, porque así es lo más valioso para el indígena, ser humilde. Cuando él es bautizado, estas virtudes se llevan a la plenitud. Aquí está el punto importante cuando él se convierte, y esa humildad, que es una virtud que él tiene, encuentra su manera más plena, más grande, más trascendente en Jesucristo nuestro Señor, el humilde máximo. Me voy a explicar. El Concilio Vaticano II decía que
las semillas del verbo que ya Dios sembró en el corazón de todo ser humano. Son las semillas del verbo, porque todo ser humano hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios ya sembró cosas hermosas, verdaderas, grandiosas en el corazón humano. Con esta humildad del pueblo, de la cultura indígena, lo que está manifestando Juan Diego es esa semilla del verbo que ya Dios puso, sembró en el corazón de todo ser humano y especialmente en el ser humano de esta comunidad, de este pueblo que valora la humildad como esencial. Así que son las semillas del verbo, pero que cuando en la cultura indígena no tienen trascendencia después de la muerte, todas esas semillas se frustran. ¿Por qué? Porque los indígenas no tenían concepto de vida eterna, ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Tenían concepto que hay otra vida de 4 años, como ellos tienen el número 4, hay 4 años de esa otra vida, pero depende de cómo mueras, no de cómo vivas. Los indígenas pensaban que aquellos que habían muerto en Guerra Florida se iban a ser custodios del sol, del amanecer hasta el cenit. Las mujeres que morían en parto, porque habían sido consideradas guerreras, dando su propia vida por la vida de su hijo en su vientre, fíjate los conceptos. Fíjate la importancia en esto, me detengo un poquito porque la Virgen de Guadalupe es madre de la vida, ¿ok? Cuando las mamás morían dando su vida por la vida de sus criaturas para que estos nacieran, y lo subrayo porque es muy también de nuestra cultura esto es una semilla del verbo, esta es semilla del verbo, el ver por la vida humana, es semilla del verbo. Viene de Dios eso. Pero solamente las mujeres que murieran en esa forma iban a ser custodios del sol, pero ahora del cenit hasta el atardecer. Si morían en cuestiones de agua, ahogados o qué sé yo, entonces se iban al paraíso de Tlaloc, que eran también 4 años entre flores, entre ríos, entre mariposas. Ahí hay algunos diseños, manifestaciones de esto que es la creencia de los indígenas, y hasta ahí. Después de ser 4 años custodio del sol o estar en este paraíso de Tlaloc, tu ser se disuelve en el universo. No tenían los indígenas concepto de vida eterna, no tenían. Y aquí es donde llega Jesús. Aquí es donde Juan Diego, al convertirse a Jesús, esas semillas del verbo encuentran su plenitud más grande, maravillosa en la vida eterna. Te lo digo desde otro ángulo. Es como si después dijeran, ¿para qué ser humilde? ¿Para qué ser paciente? ¿Para qué ser obediente? ¿Para qué hacer todo esto que con tanto esfuerzo se hace? Si al final de cuentas todo se va a frustrar con la muerte. Todo termina, todo muere, todo se morirá. ¿Cómo poder sacar esto en plenitud? No existe. En la tiniebla de la idolatría, donde estaban los indígenas, no había forma de salir de eso. Simplemente era frustrante. Además, con esta tiniebla, pues pensaban que era importante el dar ese alimento al cosmos y a los dioses, como es la sangre y los corazones. Y por eso había estos sacrificios humanos terribles. Entonces es una cultura sumamente humilde, pero que en estas tinieblas termina en la idolatría, termina en el sufrimiento, termina en la frustración, termina en la sinsentido. Son momentos complicados, digamos, de no encontrar al verdadero Dios. Pero cuando se encuentra, entonces todos esos valores que la cultura
ha cuidado, digamos, de esta manera desde la educación de sus criaturas, tienen una trascendencia tremendamente grande. Porque entonces el ser humilde, ser paciente, ser obediente, tienen un florecer en la otra vida. Claro que sí, porque no estamos hechos para la muerte, sino para la vida eterna. Ahora bien, con Santa María de Guadalupe, la humilde doncella de Nazaret, precisamente la humilde doncella de Nazaret, obediente doncella de Nazaret, que obedeció a Dios en contraposición con Eva, que desobedeció a Dios. Ahora María obedece a Dios. Y esto nos trae la salvación al mundo entero, ya que viene el Emmanuel, Dios en medio de nosotros, gracias al sí de María, de esta humilde doncella de Nazaret. Así que, por ejemplo, ese momento en el cual se saluda Isabel y María, te recuerdo. Cuando María sabe que Isabel, ya anciana, está esperando al que será Juan el Bautista, lo primero que hizo María después de recibir el anuncio del ángel Gabriel, Madre de Dios, el que fue cubierta con la sombra del Espíritu Santo, yo diría con la luz del Espíritu Santo, se dispone a caminar por las montañas de Judea para visitar, para servir, para ayudar a su prima Isabel. Y así fue. Y vean la humildad de Isabel, por el amor de Dios también, la humildad de Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme, venga a visitarme? ¿Quién soy yo? Es su prima, es mayor. Podría haber dicho y reclamado incluso a Dios diciendo, ¿cómo la escogiste a ella? Siendo que yo estoy aquí desde hace años, sirviéndote también. ¿Por qué la elegiste a ella? Y entraría pues el maligno, entraría ya sabes, siempre pasa la avaricia, el rencor, el odio, los celos, la envidia, todo eso. No es el caso, para nada. La humildad de Isabel, por el amor de Dios. ¿Quién soy yo, dice ella, para que la madre de mi Señor venga a verme, venga a visitarme? La madre de mi Señor, o sea, ya sabía, ya captaba, ya intuía, no sé cómo decirlo, que María traía a Jesús en su inmaculado vientre. Y ella María va cumpliendo esa labor que ella tiene de encauzar el agua viva que es Jesús, encauzar la luz verdadera que es Jesús, la luz que ilumina el universo entero. Así que es muy hermoso esto de la humildad. Y en ese abrazo que se da María e Isabel, yo le llamo el abrazo de la humildad. ¿Cómo de que no? El abrazo de la humildad. Fíjate, las dos humildes, la niña humilde de Nazaret con Isabel tremendamente humilde, se abrazan y nada más, dice Isabel, nada más escuché tu saludo, llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo. Y ese niño que estamos hablando es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es aquel humilde, sencillo, que vivió de esa manera para preparar los caminos de Dios, que ahora en la liturgia se está dando tanto el conocimiento de Juan el Bautista, preparando la llegada del Señor. Qué bonito momento para entender más y mejor la humildad, porque es él, Juan el Bautista, que salta cuando se acerca el Salvador a través de la Virgen de Guadalupe, a través de María, perdón. Ahí traigo la Virgen de Guadalupe, ya ves, en el corazón y en la mente. Pero estamos hablando de María, que es la misma, claro. Y ahorita voy hacia María de Guadalupe, por supuesto. Así que María trae a Jesús en su inmaculado vientre y Juan el Bautista brinca, salta, danza. Algunos exégetas hablan así, salta, danza de gozo en el vientre de Isabel. Todavía en el vientre de Isabel. Y es él el que dijo,
No soy digno de desatarle las correas o de atarle las correas. No soy digno. No soy digno. No soy yo el Mesías, el que viene detrás de mí, etcétera. Es el hombre humilde, sencillo. Y nada menos en el vientre inmaculado de Santa María está Jesucristo, el humilde por antonomasia, el humilde en plenitud, el humilde máximo. Él fue quien en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros, colgado en esa cruz, coronado de espinas, flagelado, humillado, allá colgado desangrándose hasta la última gota de su gran sangre derramada por ti, su cuerpo, todo su ser, todavía dijo: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Él es la fuente de la humildad. Él es la fuente de la humildad. Es el abrazo de la humildad, trasladándolo a este evento maravilloso, inculturado del Evangelio, que es el acontecimiento guadalupano. Es la misma doncella de Nazaret quien viene del 9 al 12 de diciembre de 1531, por supuesto. Y estamos hablando de la niña, la doncella de Nazaret, la humilde doncella de Nazaret. Estamos hablando de la misma mujer. En alguna conferencia estaba hablando un poco en este tono y claro, yo lo dije de esta manera: Santa María de Guadalupe es una mujer judía. Y claro, muchos mexicanos me vieron con los ojos: ¿cómo? ¿Es mexicana? Bueno, se hace mexicana. Hace una inculturación del Evangelio, hace la inculturación de Jesús, lo pone hasta el corazón de todo ser humano, y para ello ella misma se pone hasta el corazón humano, ella misma se incultura, pero la razón de ello es Jesús, siempre es Jesús. Jesús es la razón de esa inculturación, por lo cual hace todo eso María. María de Guadalupe habla en náhuatl, pero ella es la humilde doncella de Nazaret. Estamos hablando de la misma mujer que estuvo ayudando, sirviendo a su prima Isabel. Es la misma María. Es la misma que estuvo al pie de la cruz. Es ella la que viene del 9 al 12 de diciembre de 1531. Ella es. Y así como ordena a Juan Diego ir con el obispo para que se haga una realidad su casita sagrada, pues es exactamente también cuando ella le dice a aquellos que estaban en la boda de Caná, ¿te acuerdas? Estos sirvientes que pusieron estas tinajas de agua, hagan todo lo que él les diga, y ponen estas tinajas de agua que se convertirán en el vino, y que lógicamente nos está trasladando la Eucaristía, el agua que se convierte en vino, el vino que se convierte en su sangre, la Eucaristía. Allá nos traslada. Pero es exactamente la misma doncella de Nazaret, María, la humilde doncella de Nazaret, quien viene del 9 al 12 de diciembre de 1531 y se encuentra con un humilde. Ahora sí va teniendo plenitud precisamente aquello que estaba sembrado en el corazón indígena, estaba sembrado en Juan Diego, la humildad. Va teniendo una fuerza todavía más grande desde que se bautizó Juan Diego. Descubrió a Jesús. Desde allá la plenitud se va dando, y cómo todo esto pedagógicamente se va dando en Juan Diego todavía más cuando todavía lo hace su mensajero a este humilde, a este laico humilde en Macehual, humilde. La humildad. Cuando va este humilde Juan Diego con el humilde Fray Juan de Zumárraga. Otra frase que lancé y que para algunos levantaron la ceja. A ver, ¿cómo que Fray Juan de Zumárraga humilde? Sí, señor. Fray Juan de Zumárraga era un hombre muy humilde. Era un franciscano, descalzo. Él era prior del convento
de Abrojos en España, 1527, él ya prácticamente estaba en un tono así de, pues ya, aquí terminé mis días como prior de este convento, aquí ya mi retiro se acabó. No sabía lo que iba a acontecer, no sabía lo que iba a pasar, por supuesto. Y entre una de las cosas que Fray Juan de Zumárraga se sorprendió tanto fue que haya elegido el rey, Carlos V, ese convento para hacer un retiro espiritual, esa Semana Santa de 1527. Así que fue, y como lo vio, como lo trató Carlos V a Fray Juan de Zumárraga, lo trató de una manera tan maravillosa, así que vio cómo era una persona intelectual. Era una persona dedicada también a los libros y todo eso, era una persona muy humana, era una persona muy humilde, muy sencilla. Se la pasó muy bien Carlos V en ese retiro espiritual en Abrojo, que después de terminar ese retiro, regresarse a sus aposentos, él manda muchos regalos al convento de Abrojo por lo bien que le había tratado allá los franciscanos. ¿Qué hizo Fray Juan de Zumárraga con todos esos regalos regios? Todos, me estás escuchando bien, ¿verdad? Todos los entregó a los más pobres, todos. Y mira un franciscano que también son pobres, son humildes, son descansos, no se quisieron quedar con nada. Todo lo entregó a los pobres. Dime si no es una persona humilde este señor. Grandiosa, Fray Juan de Zumárraga. Todavía se enteró el rey, claro, se enteró el rey. Y cuando hubo un problema de cuestiones de brujas y esas cosas allá al norte de España, mandó a Fray Juan de Zumárraga, quien lo arregló muy bien. Por eso cuando se pensó en un obispo para México, no había otro mejor que Fray Juan de Zumárraga, y lo envía a él, 1527, lo nombra el 12 de diciembre como obispo de México, y él se resistió hasta lo que pudo, porque tuvo que obedecer. Y así que viene a México en 1528. Es una persona humilde, sencilla. Cuando Juan Diego va para decirle el mensaje de la Virgen de Guadalupe, son los criados quienes lo dejan allá fuera un montón de tiempo. Son los criados. Si tú ves a alguien soberbio, de veras malo en esta historia, son los criados. Los que tienen tan poca cosa, pero su ego, su soberbia, aquí mando yo y aquí yo ordeno, y lo único que se manifiesta son las tantas carencias en el corazón humano de estas personas. Obvio. Son aquellos clásicos que no son sencillos, ¿eh? No. Son gente que guarda rencor, son gente que envidia, son gente con todos esos complejos internos, y entonces quiere dar a su voluntad como una autoridad dictatorial, no para otra cosa. Esos son, no Fray Juan de Zumárraga. Cuando por fin lo dejan entrar, Fray Juan de Zumárraga, tú te podrás imaginar, ya después si quieres profundizamos en el punto, pero ya te podrás imaginar un indígena recién bautizado que apenas se está formando, me dice que la Virgen le habla. A ver, créetelo tú. ¿Qué te pasaría si no sé, tu vecina llegara ahí y te dijera: ¿qué cree, comadre? ¿Qué cree, compadre? ¿Qué cree? Pues ¿qué? La Virgen me habla. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú? A ver, la Virgen me habla y vengo por un mandato de ella para que usted haga esto y esto y esto. ¿Qué dirías tú? Después de sacarle un tecito de tila o a ver qué, para calmarla. ¿A poco no? ¿Tú le creerías a la primera? No. Fray Juan de Zumárraga, si bien no creyó a la primera, nunca trató mal a Juan Diego. Nunca. Él le dice ahí: otra vez te escucharé con calma y miraré cuál es tu razón, cuál es lo que tú quieres. Fíjate, otra vez te escucharé con calma. Lo trató bien. Obviamente, como obispo responsable, y después de toda la maltratada que le dieron sus propios paisanos españoles, lo trató bien. Regresa,
tiene que volver y todas estas cosas, y tú ves a un Fray Juan de Zumárraga humilde. Los que detienen a Juan Diego son nosotros. Así que Fray Juan de Zumárraga, cuando tuvo que defender a los indígenas, lo hizo, y con gran fuerza y valor. ¿Cómo de que no? Fíjate, se está confundiendo el tener un carácter recto, honesto, fuerte, directo, como soberbia. No. La humildad no es debilidad. Ojo, María era una maravillosa mujer, tan fuerte, tan recta, tan honesta, necesitaba un carácter así para ser verdaderamente humilde en el Señor. Porque ese carácter así estaba fundamentado en Dios. Ese es el punto. Tú imagínate si María no fuera una mujer humilde y con decisión, esa es la palabra, porque en ese sí de María, pues imagínate, ¿qué podrá pensar el pueblo? Que voy a tener un niño que no es de José. ¿Cómo se lo voy a explicar? María sabía perfectamente que era de Dios, pero ¿cómo iba a ser el pueblo para creerle? Y acuérdate que estaba la ley mosaica, que apedreaban a toda mujer que tuviera un bebé fuera de matrimonio, tú lo sabes. Se estaba arriesgando su vida, María. Pero yo creo que le preocupaba más otra cosa, fíjate. ¿Y José? ¿Qué va a pensar José? Cuando yo le diga que es obra del Espíritu Santo. Yo no sé cómo Dios se lo va a explicar. Yo no sé tampoco la libertad de José, si lo quiere o no. Si lo acepta o no. No, María tiene una fuerza, es un portento, María, es un portento. Es un portento de humildad verdadera, porque su fuerza está en el Señor. Por eso estamos hablando de aquí de la humildad, tanto de Juan Diego, de Fray Juan de Zumárraga, y obviamente de María, que nos trae al humilde, por el cual es la fuente de la humildad para todo ser humano, porque lo que está en el corazón, esas semillas del Verbo, encuentran su plenitud precisamente en el Señor. Ser humilde no significa ser débil. Cuando una persona es débil, comienza a tratar de agarrarse de lo que sea, y muchas veces, desgraciadamente, del dinero, del poder, del sexo, de tantas cosas. Y eso al final de cuentas no es humildad, tú lo sabes. Es debilidad. Eso no es humildad. Ser humilde es tener la gran fuerza de Dios. Ser humilde es fortalecerse en Dios. Ser humilde es saber que uno es instrumento del amor de Dios. Ser humilde es Dios, dejarlo que sea Él, su voz, su aliento, su palabra, lo que toque el corazón del hermano. Pero uno disponerse con toda la libertad para hacer familia, para hacer lo que está de nuestra parte, como dice la Virgen de Guadalupe, y somos familia, somos pueblo, lleno de la humildad de Dios. No de nuestra propia humildad, porque no llega a ser ni con esa palabra humildad, ¿verdad? No, y menos debilidad. Así que ser humilde, sí. Fray Juan de Zumárraga era un hombre humilde, sencillo. Nada más ya queda poco tiempo, nada más te digo lo que escribió al rey antes de morir, 5 días antes de morir, en 1548. Él dice, y es verdad, que habrá 40 días que con ayuda de religiosos confirmé los indios de esta ciudad. Pasaron de 400,000 ánimas, 400,000 ánimas, los que tuvieron el óleo y confirmamos, a lo cual atribuyen mi muerte, y yo la tengo por vida, y muy contento salgo de ella. Nos vemos para el próximo programa. Que Dios los bendiga mucho. Recen por mí, yo por ustedes. Que Dios los bendiga.